Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Y en la continuación voy a nombrar los 10 primeros alcanos, ¿no? Basándonos siempre en la nomenclatura IUPAC. Acá hice una clasificación, digamos así, tomando en cuenta estas líneas, ¿no? Los cuales nos van a identificar los átomos de carbono, la fórmula que les he dado a conocer, y también, por otro lado, la fórmula semidesarrollada, que también se utiliza bastante en esta parte de química orgánica, ¿no? A ver, el primer hidrocarburo, en este caso hablando de alcanos, precisamente es el metano, ¿no? Metano, tal como habíamos indicado, met es prefijo de 1, significa que tiene un carbono, y basándonos en esta formulita, el cual les mostré anteriormente, directamente el metano, su fórmula química, ¿no es cierto?, está dada por carbono, hidrógeno 4. Ahora, ¿cuál es su fórmula desarrollada? En este caso tomamos en cuenta hidrógeno, una línea, carbono, hidrógeno 3. Ahora hay que anotar de que en la fórmula semidesarrollada, acá también tiene que comprobarse de que se tiene un carbono y se tiene 4 hidrógenos, ¿no? Basándonos en la fórmula que les di a conocer cuando empezamos a hablar precisamente de los alcanos, ¿no? Por otro lado, el etano. El etano tiene 2 átomos de carbono, su fórmula es, su fórmula química, carbono 2, hidrógeno 6, y la fórmula semidesarrollada es carbono, hidrógeno 3, una línea, ¿no es cierto?, de enlace covalente simple, carbono, hidrógeno 3. Acá, como podemos notar, en la fórmula semidesarrollada también se tiene 2 carbonos y se tiene 6 hidrógenos, lo cual cumple precisamente con esta fórmula, ¿no? A continuación, el propano. El propano tiene 3 átomos de carbono. Basándonos en esta formulita, es carbono 3, hidrógeno 8. En la fórmula semidesarrollada, en este caso se tiene carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno también 3. Entonces acá nuevamente comprobamos de que se tiene 1, 2, 3 carbonos en la fórmula semidesarrollada, ¿no? Pero también se tiene 8 hidrógenos, ¿no? Acá tenemos 3 y 3, bueno, 6 más 2, 8, con lo cual cumple con esta formulita, ¿no? A continuación, el butano. El butano, but, significa 4, acá están 4 átomos de carbono, y pasándonos a esta formulita, bueno, se tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos, y la fórmula semidesarrollada representamos de esta forma. Pero acá, fíjense, van a estar escribiendo nuevamente carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Que ocuparía acá también un cierto espacio, ¿verdad? Directamente acá vamos a colocar carbono, hidrógeno 2 y en paréntesis como subíndice 2, ¿verdad? Lo cual obviamente tiene que cumplir acá con la fórmula de este elemento pentano, ¿no? Si, perdón, el butano, ¿no? En este caso, si hemos indicado de que butano está conformado por 4 carbonos y 10 hidrógenos, acá también notamos, ¿no? Fíjense, carbono 2, acá 3 y 4. Se cumplen los 4 carbonos, ¿no? Nos indica hidrógeno 10. Fíjense bien, acá 2 por 2, 4, ¿sí? Más 3, 7 y más 3, 10. Por lo tanto, en la fórmula semidesarrollada, también se tiene carbono 4, hidrógeno 10, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos para el pentano, donde el prefijo pen significa 5, ¿verdad? En este caso 5 átomos de carbono, y basándonos en esta formulita vamos a tener carbono 5, hidrógeno 12, ¿no es cierto? Y en la fórmula semidesarrollada va a estar representado con carbono, hidrógeno 3, enlace simple, acá con carbono, hidrógeno 2, pero acá fíjense bien, vamos a colocar ya como su índice 3, ¿no es cierto? Y al final colocamos carbono, hidrógeno 3. Ahora, para comprobar de que si tiene la misma cantidad de carbonos en la fórmula semidesarrollada, ¿no es cierto? A ver, podemos verificar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos carbono 3, 4, 5, con lo cual cumple con 5 carbonos, ¿no? Por otro lado nos indica hidrógeno 12. A ver, veamos, 2 por 3, 6, ¿no es cierto?
En este caso, acá también 3 y 3, tenemos 6, ¿sí? En total tenemos 12 hidrógenos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, jóvenes, acá podemos analizar para el hexano, para el heptano, para el octano, para el nonano y también para el decano. Les repito, hablando dentro de la familia de los alcanos. Por ejemplo, si nos referimos a decano, ¿no es cierto? Dec significa 10, ya hemos indicado eso. Pues está conformado por 10 átomos de carbono. Y basándonos en esta formulita, vamos a tener carbono 10, hidrógeno 22. Ahora, si verificamos con la fórmula semidesarrollada, ¿verdad? Donde tenemos que tener 10 carbonos. Acá está, ¿no? Carbón, como su índice es 8, significa que acá tenemos 8 carbonos. Acá más 1, 9, y acá más 1, 10, ¿no? Y también, según esta fórmula, tenemos que tener 22 hidrógenos, ¿no es cierto? Si acá realizamos la operación 2 por 8, 16, ¿sí? 16 más 3, 19, ¿verdad? Más 3, 22. Por lo tanto, también se tiene la misma cantidad de hidrógenos que se tiene en este caso de acuerdo a la fórmula semidesarrollada. Y así, ¿no? En este caso, les repito, acá existe más elementos todavía, ¿no es cierto? Un DEC, DODEC, etcétera. Entonces, simplemente significa eso de que estamos considerando la cantidad de átomos de carbono que participa en ese compuesto orgánico. Entonces, acá, les repito, nos estamos limitando solamente hasta 10, ¿no es cierto? Para no profundizar tampoco demasiado, ¿sí? Queremos ver lo más importante, en este caso de química orgánica. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también vamos a referirnos al radical alquílico o grupo alquilo. ¿En qué caso se nombra el radical alquílico o grupo alquílico? Decimos de que cuando pierde un átomo, diremos, de hidrógeno de una molécula de un alcano. A ver, entonces, a continuación, les indico estas fórmulas químicas, también definido como radical alquílico, el cual solamente tiene su base en una fórmula de un elemento de los alcanos, de la cual vamos a restar un hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Y de qué manera queda esta formulita? A ver, por ejemplo, decimos su fórmula indicaremos es del radical, en este caso alquílico, ¿no? Se define en este caso con el CnH2n más 1. Esta es la fórmula, ¿sí? Y acá se coloca una línea indicando signo menos, ¿no? Significa que estamos quitando, por decir así, precisamente un hidrógeno. Enseguida les indico su estructura, o más bien el símbolo químico, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, acá vamos a realizar una clasificación, digamos así, de este tipo de radicales. A ver, lo voy a realizar de la siguiente forma. A ver, acá voy a presentar esta línea, ¿no es cierto? Y acá voy a colocar, en este caso, un metano, ¿sí? ¿No? Vamos a nombrar un metano, perdón, un alcano, perdón. Hacemos más bien de esta forma para que se entienda. Un alcano, ¿sí? Y luego también voy a tomar en cuenta al grupo alquilo, precisamente. Acá, bueno, represento grupo alquilo. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta estos dos elementos, ¿no es cierto? Vamos a considerar el primer alcano, ¿no?
Es decir, me refiero en este caso, a ver, directamente al metano, ¿no? Tal como sabemos, la fórmula química del metano está representada por carbono, hidrógeno 4. ¿Sí? Ahora, si pierde un electrón, ¿no es cierto? Entonces acá coloco, a ver, más bien de esta forma vemos, ¿no es cierto? Acá colocamos menos un hidrógeno. Y al indicar menos un hidrógeno, significa que esta fórmula química vamos a escribir como una línea más antes, carbono, hidrógeno 3. ¿No? Y carbono, hidrógeno 3 también está definido en este caso como el metilo. ¿Sí? Entonces, ya se representa de esta forma. ¿No es cierto? Carbono, hidrógeno 3. Al quitar, les repito, una molécula o un átomo de hidrógeno más bien, en este caso al elemento metano, ¿no? Por otro lado, también nos referimos al etano. Tal como sabemos, la fórmula del etano es carbono 2, hidrógeno 6, ¿verdad? Ahora, si lo quitamos un hidrógeno, acá colocamos menos un hidrógeno, ¿no es cierto? Bueno, entonces estaremos refiriéndonos a carbono, hidrógeno, carbono más bien 2, hidrógeno 5, ¿sí? Y con una línea adelante, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula química estará representando, en este caso, al etilo. ¿De acuerdo? A ver, al propano. Propano. Propano significa carbono 3, hidrógeno 8. ¿De acuerdo? Ahora, si restamos en este caso un hidrógeno, ¿no? Bueno, que colocamos menos un hidrógeno, entonces vamos a tener la fórmula química de carbono 3, hidrógeno 7, ¿verdad? ¿No es cierto? Y estamos hablando en este caso del elemento propilo. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? A ver, del butano. ¿Qué pasa con el butano? ¿No? Del butano sabemos que su fórmula química es carbono 4, hidrógeno 10. Entonces, perdón. Ahora, si le quitamos un hidrógeno, aquí indicaremos menos un hidrógeno, entonces se convierte esta fórmula química en carbono 4, ¿verdad? Hidrógeno en 9. ¿Sí? Estamos hablando del elemento butilo, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir indicando varios nombres y así sucesivamente decimos, ¿no? Tomando en cuenta los otros alcanos, sucesivamente, ¿no? Donde, a ver, por ejemplo, con el último, estamos hablando, el decilo, ¿verdad? O más bien, del decano, ¿no? ¿Qué pasa con el decano? Fíjense. Está representado, ya sabemos, con la fórmula química, carbono 10, ¿no es cierto? Hidrógeno 22, ¿sí? Ahora, si los restamos un hidrógeno, bueno, colocamos acá menos un hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces esta fórmula química se convierte en C10H21, ¿sí? ¿Y qué nombre recibe? Recibe el nombre de decilo, ¿no? Bueno, decimos decilo, ¿no? Entonces estos son los 10 primeros elementos, les repito, de este tipo de radicales, donde se resta, les repito, un átomo de hidrógeno precisamente a un elemento de alcano. ¿De acuerdo? Bien, a ver, nos referimos ahora al siguiente grupo. Estamos hablando de los alifáticos, ¿no? El cual está también dentro de este grupo de los alifáticos, les repito,
Voy a colocar como subtítulo alquenos. A ver, ¿qué pasa con los alquenos esta vez? Indicamos alquenos. Definiendo siempre de manera puntual y breve, decimos de que son hidrocarburos insaturados. Decimos son hidrocarburos, indicamos insaturados. Bueno, decimos en este caso insaturados, ¿no es cierto? Y acíclicos. Y decimos acíclicos, ¿no? Pero además, fíjense, decimos de que contiene un enlace covalente doble. Contiene, decimos, un enlace, bueno, un enlace covalente, indicaremos, bueno, enlace covalente doble, ¿no? ¿Eso qué significa? De que, fíjense, si acá tenemos dos átomos de carbono, ¿no es cierto? Van a estar enlazados precisamente de esta manera. ¿Sí? Además, los nombres de los compuestos, esto es bueno también aclarar, los nombres de los compuestos, estamos hablando de los alquenos, ¿no es cierto? De los compuestos, decimos, terminan en eno, ¿sí? Terminan, indicamos, en eno. En el anterior caso, los nombres, fíjense, de estos elementos terminaban en ano, ¿no? Bueno, me olvidé indicar aquello, pero no está por demás aclarar, fíjense, si hablamos de los alcanos, ¿no es cierto? Acá está metano, etano, ¿no es cierto? Propano, butano, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Donde acá también se tiene el decano. Y todos ellos terminan en ano, ¿no? Eso les repito en la familia de los alcanos. Ahora, si nos referimos a los alquenos, fíjense, estos compuestos terminan, en este caso, en eno, ¿no? Tal como vamos a ver, les repito a continuación algunos elementos. Ahora, su fórmula es, decimos, su fórmula, indicamos, es, estamos hablando de los alquenos, ¿no es cierto? CnH2n, en este caso representado, a ver, de los alquenos, simplemente de esta forma, ¿no es cierto? CnH22n. Ahora hay que aclarar dónde decimos N, ¿no es cierto? ¿Cuál es la numeración que toma? Fíjense, esta vez N se considera a partir de 2, ¿no? 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Números naturales. ¿Perdón? Ahora, también es bueno aclarar de que decimos desde el buteno, indicamos desde el buteno, enseguida vamos a ir nombrando estos elementos. Desde el buteno decimos, a ver, se ubica con un número, se ubica, digamos, para ir aclarando, se ubica, indicaremos con un número, decimos dónde se encuentra el doble enlace, ¿no? Donde indicaremos se encuentra el doble enlace. Se encuentra, indicamos el doble, bueno, el doble decimos en este caso enlace. ¿No es cierto? A ver, tomando en cuenta siempre la nomenclatura IUPAC, a ver, también esta vez, fíjense, bueno, voy a ocupar toda la pizarra para nombrar, en este caso, el elemento en sí de este grupo de los alquenos. También tomar en cuenta la fórmula, es decir, esta formulita ahora es
importante cuando hablamos de los alquenos, ¿no es cierto? Y también vamos a ver la fórmula semidesarrollada, ¿no? En este caso, haciendo constar el lugar donde precisamente se tiene el doble enlace, ¿sí? Entonces les repito, borrar todo porque necesito espacio, ¿no? Para determinar los diferentes elementos de este grupo de los alquenos precisamente, ¿no? Basándonos también en la formulita que se conoce para este grupo de los elementos alifáticos. A ver, entonces, acá les indico la nomenclatura. La nomenclatura, en este caso, UPAC, ¿no? Luego voy a tomar en cuenta la fórmula que ya la conocemos de CnH2n, ¿no? Y por otro lado también vamos a representar la fórmula semidesarrollada. Bueno, aquí indico la fórmula semidesarrollada, ¿no es cierto? Les indicamos de esa forma. Entonces, en forma similar al que hicimos para los alcanos, ¿no? Vamos a también proceder, en este caso, para los alquenos, ¿no es cierto? A ver, en primer lugar, representamos en este caso al eteno, ¿sí? Bueno, al eteno. Bueno, alguien me dirá, pero ¿por qué no empieza con el meteno, ¿no? Según la formulita, fíjense bien, N, habíamos indicado de que esta les actúa a partir de 2, ¿no? No existe N1 en esta familia de los alquenos, ¿no es cierto? Entonces, eso significa de que directamente en forma inicial N vamos a colocar 2, ¿no es cierto? Después N será 3, 4, etc. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de eteno, la fórmula química en este caso va a ser carbono 2, hidrógeno 4. ¿Sí? Lo cual significa de que si N vale 2, 2 por 2, 4, se tiene 4 hidrógenos y se tiene 2 carbonos. Ahora, ¿cuál es la fórmula semidesarrollada? Fíjense, la fórmula semidesarrollada está representada por carbono, hidrógeno 2, acá está el doble enlace, y carbono, hidrógeno 2. De esta forma se presenta la fórmula semidesarrollada. En cambio, ¿qué pasa para el propeno? A ver, para el propeno. Significa carbono 3, ¿no? Y si existen 3 carbonos en ese tipo de compuesto químico orgánico, ¿no es cierto? Vamos a tener hidrógeno 6. ¿Sí? Ahora, en la fórmula semidesarrollada, vamos a tener carbono, hidrógeno 2, ¿no? Carbono, hidrógeno 2. Tomando en cuenta el doble enlace, acá colocamos directamente carbono, hidrógeno, ¿no? Y al final, con un simple enlace, colocamos el carbono, hidrógeno 3. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula semidesarrollada. Normalmente tiene que cumplirse de que, fíjense, en la fórmula semidesarrollada tenemos que tener 3 carbonos, a ver, comprobemos, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y tenemos que tener 6 hidrógenos, ¿no? Comprobando, acá tenemos 2, 3 y 3, obviamente tenemos 6 hidrógenos, ¿no es cierto? Ahora, si procedemos para el buteno, pero mucho ojo, a partir del buteno nos indica la definición de que tenemos que representar con un número, donde se indica el doble enlace. Por ejemplo, en este caso, vamos a colocar 1 buteno, ¿no es cierto? Al indicar, en este caso, 1 buteno, ¿no? Metet pro but, significa de que vamos a tener 4 en la fórmula, ¿no? En la fórmula general.
carbono 4, hidrógeno 8, ¿no? Si n vale 4, 4 por 2, obviamente vamos a tener 8 hidrógenos. Ahora, ¿cómo representamos la fórmula semidesarrollada? Fíjense, acá colocamos carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Acá representamos el doble enlace, ¿sí? En esa posición, ¿no es cierto? Y acá colocamos carbono, hidrógeno, acá carbono, hidrógeno, bueno, carbono, hidrógeno 2, ¿no? Y al final colocamos el carbono, hidrógeno 3. Estamos hablando de carbono, hidrógeno, en este caso 3. Esta es la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Donde también acá tenemos que comprobar de que se tiene la misma cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y también tenemos que tener 8 hidrógenos, ¿verdad? En este caso 2, 3, 5 más 3, 8. ¿No? Ahora, al indicar el número 1, significa de que, fíjense, el doble enlace tiene que estar precisamente en esta posición. Inmediatamente, después de colocar carbono, hidrógeno 2, tenemos que ubicar el doble enlace. Pero, ¿qué tal si nos dijera, a ver, realice la fórmula semidesarrollada del 2-buteno? ¿No? Acá no pasa nada, con la fórmula general vamos a tener 4 carbonos y 8 hidrógenos. Pero ahora, ¿qué cambio se realiza en este caso con 2-buteno en la fórmula semidesarrollada? Fíjense bien, en la fórmula semidesarrollada ahora ya se tiene, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno 3, acá el enlace simple, carbono, hidrógeno nada más, ¿sí? Y acá está el doble enlace. ¿Sí? Ahí está el doble enlace con carbono, hidrógeno, ¿no es cierto? Y al final el carbono, hidrógeno 3. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma identificamos, les repito, el lugar donde tomamos en cuenta precisamente el doble enlace. Si esta es la posición, en este caso 1, esta es la posición 2, ¿no es cierto? Y en la nomenclatura acá precisamente se va definiendo ya de esa forma, ¿no? Acá también sin descuidar, ¿verdad? De que se tienen que tener la misma cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, no hay problema. Se tiene 8 hidrógenos, acá 3 más 1, 4, acá 1, 5 y 3 también se tiene 8. ¿De acuerdo? Bien, a ver, por ejemplo, ¿qué tal si nos dijera escriba la fórmula desarrollada esta vez de 1-penteno? ¿Sí? Bueno, al tomar en cuenta el prefijo pen, significa de que vamos a tener 5 carbonos, hidrógeno 10. Pasamos a esta formulita. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será la fórmula desarrollada? En este caso vamos a tener carbono, hidrógeno 2. Acá el doble enlace. Acá el carbono, hidrógeno. ¿No es cierto? Y luego, a continuación, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2 y el carbono, hidrógeno 3. Esta es la forma, o la fórmula más bien semidesarrollada. Al indicar 1-penteno, ¿no? Nos indica de que en esta posición se debe colocar el doble enlace. ¿No es cierto? Además, acá también podemos comprobar de que se tiene que tener la misma cantidad de carbonos, la cual ya está definido por la fórmula general, ¿no? Notamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, acá está, 5 carbonos, y tenemos que tener 10 hidrógenos, acá está, ¿no? 2, 3, 5, 5 y 2, 7, más 3, 10. Se tiene 10 hidrógenos. ¿Qué tal si nos dijera se presente el 2-penteno? ¿No? Bueno, acá la fórmula general, bueno, vamos a continuar con carbono 5, hidrógeno 10. Ahora, ¿qué pasa en la fórmula semidesarrollada? Acá vamos a tener carbono, hidrógeno 3,
¿Sí? ¿No es cierto? Acá vamos a tener el carbono, hidrógeno. Acá está el doble enlace. Esta vez. Acá otra vez el carbono, hidrógeno. ¿Sí? Y en los enlaces simples vamos a tener el carbono, hidrógeno 2, ¿no? Y carbono, hidrógeno 3. ¿De acuerdo? Esta es la forma, les repito, la fórmula semidesarrollada del 2-penteno. Les repito, donde este 2 nos indica el lugar donde está el doble enlace. A ver, a manera de practicar, ¿qué tal si nos dijera 3-penteno? ¿Cómo haríamos? Estaría acá, ¿no ven? Doble enlace. ¿Sí? ¿No es cierto? Y así de esa forma entonces se va desarrollando, en este caso, en la nomenclatura UPAC, ¿no? De cómo se van nombrando precisamente estos elementos del penteno. Perdón, de los alquenos. ¿No es cierto? A ver, también veamos en este caso, ¿qué pasa con los alquinos? ¿No? Voy a colocar como subtítulo alquinos. Bien, obviamente no vamos a desarrollar acá, bueno, hasta el 10, digamos así, ¿no? Ver todas las posibilidades. Se los dejo a ustedes, fíjense, para que vayan platicando. Acá simplemente les doy ejemplos, ¿verdad? De qué manera se van desarrollando estas fórmulas químicas, ¿no es cierto? En este caso, nombrando, ¿no? Más, en esta familia de los alquenos más que todo, el lugar donde se ubica el doble enlace en la fórmula semidesarrollada, ¿no? Entonces los dejo a ustedes para que también vayan practicando, ¿sí? A ver, ¿qué pasa con los alquinos? Al nombrar alquinos, decimos de que son hidrocarburos acíclicos. Bueno, son hidrocarburos, indicaremos acíclicos, ¿no es cierto? Bueno, decimos acíclicos, indicaremos. Y tienen un triple enlace. Y tienen, decimos, un triple enlace. Bueno, indicamos un triple enlace. Es decir, en este caso, bueno, vamos a tener la relación acá carbono, carbono, y acá se va a tener precisamente un triple enlace, decimos, ¿no? Los nombres de los compuestos, esto es bueno aclarar, los nombres, decimos de los compuestos, bueno, los compuestos indicaremos, terminan, diremos en ino, ¿sí? O sea, tienen esa terminación esta vez, ¿no es cierto? Pero además es bueno aclarar de que desde el butino, digamos, o sea, similar al caso anterior que hemos visto, desde el butino, bueno, indicamos que desde el butino, ¿no? Colocar con un número, indicaremos con un número, bueno, indicamos con un número, ¿no es cierto? El carbono donde se encuentra, el carbono, decimos, donde se encuentra, bueno, indicamos donde se encuentra, decimos el triple enlace. Indicamos el triple, decimos enlace. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál será la fórmula general que se maneja en este caso? A ver, acá les presento la fórmula que se utiliza esta vez para los alquinos. ¿Sí? Y en base a esta formulita se van nombrando precisamente los
diferentes elementos de los alquinos, ¿no? Entonces, la formulita que se maneja, fíjense, en este caso es el CnH2n menos 2. Esa es la fórmula que se maneja ahora en este caso. Pero acá también hay que aclarar de que donde decimos, fíjense, n también adquiere los valores de 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente los números naturales. ¿Sí? Pues nuevamente acá voy a representar en un cuadro la nomenclatura, siempre con el fin de que se vaya entendiendo, ¿no? Nomenclatura, decimos. Luego, estamos hablando de la nomenclatura UPAC, ¿no? Siempre aclaramos, ¿no es cierto? Nomenclatura UPAC. Acá la formulita que, bueno, ya la conocemos, esta vez CnH2n-2, ¿no? Y también acá vamos a presentar la fórmula semidesarrollada, ¿no es cierto? La fórmula indicamos semidesarrollada. Bueno, decimos semidesarrollada. Entonces, similar al que hicimos con los alquenos, acá vamos a representar los diferentes elementos, ¿no? Que conforman precisamente esta otra familia, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, fíjense, en este caso indicamos al etino. Nuevamente, fíjense, acá no puedo colocar el metino, ¿sí? Met es 1, ¿verdad? Pero según esta reglita, según esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, N empieza desde 2, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Dependiendo del número de carbonos que se tenga. Por ejemplo, esta primera parte de etino, ¿no? En este primer elemento, más bien, la fórmula química va a ser carbono 2, hidrógeno 2. ¿Sí? Y cumple con la formulita. A ver, et significa 2 carbonos. Ahora la fórmula, N vale 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? Menos 2, 2. Por lo tanto, 2 hidrógenos. Acá están los hidrógenos. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la fórmula semidesarrollada? Estamos hablando de carbono, hidrógeno. Esta vez sí vamos a colocar el triple enlace. Esta forma. Ahí está. ¿Sí? Aquí tenemos 2 carbonos, tenemos 2 hidrógenos, basándonos en esta formulita. ¿De acuerdo? Pero también vamos a tener en este caso el elemento propino. ¿Qué pasa con propino? Fíjense, prop significa 3, ¿verdad? O sea, carbono 3, en este caso hidrógeno. Esta vez estamos hablando de 3 carbono, N3, 3 por 2, 6, menos 2, 4. O sea, hidrógeno 4. ¿Sí? Esta es la fórmula química, en este caso, del propino. Bueno, se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Nuevamente un descanso de 10 minutos y volvemos. ¿Sí?